Buenas, yo soy Mercedes Cruz Sandoval, la coordinadora de este programa que se llama Historia Cultural de Cuba. Hoy tengo el honor de presentar a alguien a quien le tengo respeto, y eso que yo soy una persona irrespetuosa que da miedo, ¿sabes? Pero bueno, cada loco tiene su tema. Es una persona que ha hecho mucho por conservar la cultura cubana. Tuvo la suerte de coger como profesión, como carrera, el editar libros y fundar una editorial aquí que ha ayudado en mucho a conservar la cultura cubana, muchísimo. Son los héroes que no tienen machete ni se toman un café e invaden a Cuba desde Versalles, que eso lo hago yo a cada rato, pero no importa. Pero son la gente que consistentemente han conservado la cultura cubana. Él, Pili de la Rosa, el marido de Pili de la Rosa, esa gente son los verdaderos héroes. No son necesariamente políticos, ni millonarios, ni nada de eso, pero bueno. Y yo me pregunto mil veces, porque ya no se crea que los años le dan a uno como pedrada, pero bueno, ¿qué hago yo metido en este lío? ¿Y qué hacemos nosotros con esta cuestión de la cultura cubana? ¿Por qué? Y puede ser que esto sea una manera de racionalizar la vida de uno, ¿verdad? La cultura cubana no está muerta. En la isla ha cambiado desgraciadamente mucho y se han perdido muchos de los factores adaptivos que ha tenido siempre. Pero parte de la cultura cubana está aquí enraizada en Miami y ha tenido triunfo, ha tenido mucho éxito. Somos el primer grupo étnico que en menos de una generación alcanza mayoritaria clase media y clase media alta. Graduamos más abogados, médicos, ingenieros que cualquier grupo étnico en los Estados Unidos y mucho más que eso. Estamos a 90 millas de Cuba porque escogimos estar aquí, porque a muchos nos asentaron lejísimos de aquí y emitieron venir para acá por una cuestión, un amor profundo por su patria. Y yo me pregunto, ¿y eso es adaptivo? Y teniendo en cuenta que estamos en un siglo ya, el siglo XXI, donde se han perdido muchos de los valores que han sido la base de la cultura occidental, yo como mujer lo lamento, porque si la cultura occidental desaparece, Dios sabrá lo que le pasa a las mujeres. Pues yo soy historiadora cultural y de verdad que les digo que haciendo una revista por todo el mundo, en ningún lugar del mundo se respeta y se protege más a la mujer que aquí. Específicamente en este país, en los Estados Unidos. Se tiene se da más valor a los derechos humanos. A la libertad. A la libertad, a escoger, ¿verdad? Y si eso desapareciera sería, yo no creo que volvería a regresar, porque son valores e instituciones frágiles. La democracia es muy frágil, porque para que haya democracia la gente no solamente tiene que tener derechos, tiene que tener obligaciones. Correcto. Y se está olvidando eso. Pero bueno, voy a parar la perorata. Lo único que quiero decirle es lo siguiente: sé que aquellos países o culturas que le inculcan a la persona un aprecio de su etnicidad, de su individualidad, ¿verdad?, de su identidad étnica, le levantan al individuo el ego y se logra muchísimo más. Yo pertenezco a un grupo étnico que en menos de 50 años que duró la República tuvo unos logros increíbles y se debe más que nada, yo creo, a que nos sentíamos muy orgullosos de ser cubanos. Tuvimos muy buenos maestros en Cuba, magníficas maestras sobre todo, que no se le da, y fue una identidad étnica que no tiene más que 200 años. Ha demostrado ser valiosa porque nos ha ayudado a adaptarnos aquí de una manera orgullosa. El cubano que vive en Miami se siente orgulloso de ser cubano. Desgraciadamente lo que ha pasado en la isla es lo contrario. La gente ve a Cuba como una prisión. Bueno, pues el señor Salvar y yo estamos en la misma liga, tratando de conservar lo que se puede de esta cultura adaptiva. Una cultura que ha escogido emular en vez de envidiar.
palabras tan simples como esa, en vez de envidiar a los que triunfan, yo trato de emularlos para superarme yo. Y es un valor bastante predominante en la cultura cubana, la que fuera la cultura cubana, tenía mucho valor entre los griegos, ¿verdad? Y yo creo que merece la pena conservarla, por eso estamos aquí. Yo a veces he perdido la esperanza de volver a donde yo crecí, a esa maravilla del lugar que se llama Baracoa. Aunque sé, porque yo soy medio espiritista, que el día que yo me muera nadando voy a ir de Miami para Baracoa como un cohete. Y si todavía están los comunistas, que se preparen, porque yo voy a hacer un muerto difícil. Yo no voy a hacer una muerte fácil, yo voy a dar pie. Pero bueno, con esto, esta perorata, yo quiero que Salvat nos hable, Juan Manuel Salvat nos hable de su labor aquí a través de las ediciones Universal, y después conversemos un poco sobre algo muy valioso, la cultura de Cuba vis a vis el exilio cubano, que también se atrae. Pues sí, muchísimas gracias, doctora, por esta invitación que nos da una oportunidad de hablar de una pasión nuestra, que es Cuba. Cuba, que la educación, tú la mencionabas ahorita, de esos maestros cubanos. Esos maestros cubanos eran magníficos. Realmente formaron una generación llena de motivación, pero llena también de información, de buena información sobre la historia de Cuba, sobre ese siglo XIX tan lindo que nosotros tenemos, que se fue forjando el pensamiento cubano y la nacionalidad cubana. Y que dio paso a la guerra de independencia, que fueron un capítulo bellísimo de la historia de Cuba por el sacrificio que dieron los cubanos por lograr su independencia. Y después en la República también yo creo que a pesar de los vaivenes políticos, a pesar de las corrupciones que pueda haber ido, Cuba tuvo un progreso extraordinario por el esfuerzo de los cubanos. Un país que arrancó en el 1902 con 80% de analfabetos y que en el 59 nada más que tenía un 20%. En 50 años, crear esa sociedad diferente a través de la educación, eso es un logro magnífico. Y en Cuba había una vida cultural muy intensa. Sí. Y estoy de acuerdo contigo también que todo eso se trasladó a Miami. Sí. Y en Miami los cubanos han trabajado muchísimo por la cultura cubana. Así es. Nosotros solo en Ediciones Universal, por ejemplo, ya se han publicado casi 2000 libros. Increíble. Y eso es obra de los cubanos, que han estado escribiendo, investigando y haciendo historia. Y han hecho una labor magnífica. Y yo tengo un orgullo tremendo por Cuba. Ahora sí, creo que 60 años son muchos años y que hay que buscar una solución para que todo eso pueda volver a Cuba y que podamos crear de nuevo una república que sea desarrollo hacia la felicidad de todos los cubanos. Fíjate que yo estoy tan loca de la mente que pienso que el programa Historia Cultural de Cuba y los cursos de Historia de Cuba, que yo empecé aquí hace 50 años en este mismo recinto, sirvan como una especie de puente entre la gente de allá y las de aquí. Y ahora, la quinceañera, estoy preparándome para una nueva contienda. Hay que hacer un manual de historia cultural de Cuba. Una gran idea. Una cosa simple, nada pedante, no tiene que ser tan académica, sí, con información válida. Y que realce los logros enormes de los cubanos en música popular. Somos los campeones, eso no hay la menor duda. Nadie ha compuesto tanto como los cubanos. Nosotros somos el pueblo que le damos alegría a la humanidad. Y ahora resulta que después de los 60 años del mugre se ha cortado la creatividad de los cubanos. Bueno, pues hay que recuperarla. Y hay que servir de puente, porque los comunistas, como tú bien sabes, han sido muy eficientes en crearle al cubano una amnesia cultural. Cuba tenía una cultura criolla bastante aristocrática, medio agrícola, oye, que se las traía. Yo me crié en el pueblo de Baracoa, la ciudad primada, oye, para allá.
el lugar más lindo del mundo, la verdad. Ese era el pueblo de mi madre. Con unas raíces sumamente combinadas, mucha influencia francesa. Mi tatarabuela era francesa, que vino de Haití huyendo, oye para allá. Sí. Pero es un deseo de saber. En Baracoa se crió o nació la mujer que más me influyó a mí en mi gusto por la poesía. A mí me encanta la poesía. No me ha dado por escribir. Yo he escrito mi poemita, pero tengo el buen gusto de no leérselo a los demás porque eso es un abuso. Vaya, yo tengo mitades que es verdad que me han vuelto loca. Estoy bromeando, pero tú sabes lo que estoy diciendo. No, yo te entiendo, sí. A mí también me gustaba la poesía y me gusta la poesía, pero y la escribí también, pero un día me recuerdo que le mandé unas a Alberto Baeza Flores y Alberto me dice, mejor dedícate a otra cosa. Bueno, te hicieron bueno, yo me encanta la poesía y recitar en voz alta me chifla. Y mi padre era lo mismo, que era médico, le gustaba recitar a Lorca, que nos gustaba tanto. Bueno, pues yo en Baracoa, que es el fin del mundo, esta señora Jacinta Castro, me gusta decir su nombre y repetirlo, que murió ya mayor, misionera, se dedicó en la calle de Guantánamo a enseñar el Evangelio, le ronca. Qué clase de mujer. Qué lindo. Qué lindo cuento, ¿verdad que sí? Y ella tuvo una influencia enorme y ella fue la que me presentó a mí, un hombre que yo detesto por sus ideas políticas, Neruda, pero como poeta lírico... Es magnífico, no hay duda de eso. En Cuba había ese tipo de alternativas en el sistema educativo. Oye, te cogían por donde... Si tú, la escuela elemental de Cuba era muy buena. El bachillerato, cuidado que era uno de los más estrictos del mundo entero. Si no, es que todos los profesores eran graduados de la Universidad de La Habana sí, en Filosofía y Letras. Y tuvimos profesores, yo recuerdo siempre a mi profesor de literatura, Manuel Gayol, que tenía la teoría literaria. Era tremendo profesor. Y me recuerdo que hablaste de Lorca, cuando Lorca estuvo en Sagua la Grande, que es mi pueblo. Y Gayol nos hablaba de la visita de Lorca a Sagua y todo eso. Y era una maravilla realmente desde el punto de vista cultural, cómo iba creciendo uno en conocimiento, no solamente de las raíces cubanas, también se te abría el mundo. Inclusive, aunque a mí me educaron los jesuitas, pero los jesuitas también me abrieron culturalmente muchas puertas, aunque en otras trataban de cerrarlas porque tenían miedo. Me acuerdo cuando íbamos para el instituto, nos dijeron que tuviéramos cuidado con las ideas sobre la evolución, porque estaban muy cerrados en esas cosas, ¿no? Pero al mismo tiempo te formaban y te daban un espíritu de libertad y de tratar de esforzarte con libertad para tratar de abrir la mentalidad hacia todas las ideas y poder uno ir discerniendo cuál es la verdad, ¿no? Lorca fue a Santiago de Cuba a visitar a un También. primo de mi papá. Así, a Carlos Manuel Palacios, que decían Calunga. Calunga era el nombre del ejecutor que usaba Máximo Gómez para ejecutar, porque Máximo Gómez tenía un orden allí ahí no se jugaba a la boleta. No, yo sé que mandaba a fusilar a cualquiera. Y decía, es verdad que si un hombre se metía con una mujer y la mujer no lo quería, le iba para arriba a ese hombre y protegía a la mujer. ¿De qué manera? Pues Calunga, o Carlos Manuel Palacios, que fue ministro de Justicia en la segunda etapa de Batista, muy culto, sumamente culto. Era muy amigo de Lorca. No, Lorca. No. En Cuba tú recibías una educación y sobre todo yo creo que nos enseñaban eso de verdad, a emular, a hacer lo mejor que uno puede. Y eso es sumamente valioso. Somos el único país de Hispanoamérica que no resiente España por tu madre. Y eso es lo peor que hizo la revolución, porque al quitar la libertad ya no hay emulación. Lo que hace es destruir toda posibilidad de crecimiento y desarrollo, porque la libertad es el elemento indispensable para poder triunfar y para poder luchar y para poder lograr cierta felicidad. Y hay que luchar por educar a los cubanos en libertad, que sepan que se pueden desarrollar. Definitivamente, emular además presupone el tú crecer.
y el que tú te pongas modelo cada día más alto y que te supere, señor. Y yo creo que eso lo logró, óyeme, en menos de 4 o 5 generaciones los cubanos. A mí me llama la atención que hasta el siglo XVIII Cuba era nada. Un puerto donde venía la flota, que 2 o 3, un barquito por aquí y por allá, exigua ganadería, exiguo azúcar, etcétera. Bueno, de buenas a primeras se forma el rebolico de la Revolución Francesa y empiezan a llegar franceses a Oriente y eso fue una verdadera revolución. Oye, y en 2 generaciones, y tengo que darle crédito a la gente de La Habana, que eso tomaron una posición de liderazgo, empieza esta gente a cambiar todas las maquinarias de las centrales azucareros y a traer las mejores. Oye, y eso no se da cuenta, Salvador, cuando uno mira los rotograbados de la época. Hay uno, creo que era francés, que hacía los rotograbados de los ingenios. Llega el primer ferrocarril a Cuba, primero... Antes que España. Antes sí. que España. Es increíble. Vaya, son una serie de aciertos y deseos de crecer, que desafortunadamente el comunismo ha cambiado todo completamente. Y eso me trae a la realidad de lo que quería discutir contigo o con cualquier loco suelto que ande. Yo estoy mirando el siglo XX, se acabó, bueno, ahora estamos en el siglo XXI. El siglo XX fue un siglo de unas convulsiones ideológicas increíbles, la confrontación entre los viejos imperios en la Primera Guerra Mundial, después viene la Segunda Guerra Mundial, el fascismo, el comunismo y la democracia. Gana la democracia por un milagro de Dios, porque es verdad que el Japón y Alemania eran tremendos adversarios, pero bueno, y después viene la Guerra Fría, y perdimos un siglo completo, la especie humana, que en vez de dedicarnos a cuidar el ambiente, quizás controlar la población porque es necesario. Claro. Y ahora estamos en el siglo XXI donde el énfasis de la educación es la tecnología. Y se ha quedado para atrás la enseñanza de las humanidades, de la historia, de la literatura, de las cosas que engrandecen el alma humana, la hacen más magnánima, más solidaria. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que viene dentro de 20 años? Y no soy muy optimista porque la democracia no puede sobrevivir con una clase media mal educada. Estoy de acuerdo, sí. Es de susto. Es para asustarse es para lo que está pasando asustarse. en la educación hoy en día. Sí. Exactamente. Además, ¿cómo tú puedes defender un globalismo cuando una tercera parte de la población humana es musulmana? Y perdóname, porque yo soy antropólogo y no debo decir, pero los musulmanes tienen un respeto por los derechos humanos que es cero. Y no decirlo es ser cómplice de una terrible realidad. Sí, no, y es que es una religión que no ha logrado una transformación, No, una evolución. superar, no. Porque todas las religiones han tenido momentos súper oscuros de sacrificios humanos, de cosas barbarie, pero van evolucionando las ideas y el hombre va logrando más libertad, más conciencia de sus propias posibilidades. Pero eso se pierde en la religión musulmana, eso no se ha logrado lamentablemente. Ojalá hubiera un movimiento de civilización en toda la religión musulmana y que ellos puedan ponerse al tanto del mundo real, ¿no? Bueno, los musulmanes en el siglo XII y XIII en España eran a cierto forma el basamento de Toledo, que era el lugar donde, según muchos, empezó el Renacimiento. Pero después de perder ese califato, perder su presencia en España, se ha puesto una cultura bastante resentida contra el europeo, pero no, quizás yo no haga sentido lo que voy a decir. Yo respeto a los japoneses, porque cuando le tiran sus 2 bombas, que eso es una cosa brutal, en vez de enseñar a los hijos el odio hacia el oeste y sobre todo hacia los americanos, lo que dicen, oye, prepárate y haz lo mejor.
Claro. Y lograron un desarrollo tremendo. En vez de envidia y de hacerse las víctimas, lo que dijeron a los hijos, óyeme, vamos a aprovechar el contacto con esta gente y ustedes lo van a hacer mejor. Ahora no hay cuando yo tenía mi primer reloj, estaba hecho en los Estados Unidos. Ahora tú no te encuentras casi ningún aparato que no esté hecho en Japón, por Dios y los santos. Pues bueno, háblame del exilio. Si no, yo creo que el exilio está viviendo un momento de una crisis muy fuerte. Yo sé. Y estoy muy preocupado por eso. Y es lógico que sea así, porque son 60 años. Ya han muerto generaciones de cubanos en el exilio. Yo creo que la nuestra es casi la última generación cubana que vivió en Cuba aquella época, ¿no? Porque ahora ya vienen muchachos, otros cubanos, pero que han tenido una formación totalmente diferente. Por eso es que creo que tenemos que hacer un esfuerzo por la cultura cubana tremenda, tener un esfuerzo de educación tremenda. Me encanta la idea de ese libro de cultura cubana, porque yo creo que sí que hace mucha falta, sobre todo a todos ellos, y después que vaya a Cuba, porque yo lucho tratando de todos los libros que publicamos que lleguen a Cuba por todas partes, que es lo que hace falta, que esa gente se pueda iluminar un poco y crear un empate cultural sólido con las tradiciones nuestras cubanas del siglo XIX y también la del siglo XX, que también hubo un desarrollo cultural tremendo. Sí, señor. Ahorita me hablaba de la mujer cubana. La mujer cubana en Cuba, durante la Guerra de Independencia, los libros de Teresita Fernández Oneira son extraordinarios porque ha resaltado de nuevo el valor de la mujer cubana en la historia de Cuba. Pero es que en la República la mujer llegó a hacer cosas extraordinarias. En pintura moderna, estoy loco media. porque se escribe un libro sobre el liceo, sobre todas esas instituciones, y se lo digo a Teresita, corre para poder llegar al siglo XX y poder decir todo lo que en Cuba se hizo por la cultura y lo hizo la mujer cubana. Bueno, yo quisiera, si ese, bueno, seguro que tú tienes que hacerme tu capitulito, ¿sabes? Sí. Pero fíjate, que yo por pedir pido. Yo quiero una copia en castellano y otra en inglés, porque yo quiero que mis nietos también sepan. Si no, claro. Sí. Y mis nietos no lo van a leer en castellano. Les cuesta mucho trabajo, lamentablemente, a los nietos ya. Así que eso... Hablan el español, pero les cuesta trabajo leer. No, y les cuesta hasta mis nietos, oye, con Mamacuba allí dándole la lata que le doy yo a ellos, que los pobres los compadezco, pero llega un momento que no les es fácil adoptar esa identidad. Y yo no puedo llevarme, ¿cómo se llama?, a mis nietos a enseñarle la Cuba que yo conocí, porque es que la Cuba que yo conocí ya no está. Claro. Ayer estaba mirando yo documentales sobre Baracoa, que yo tuve el privilegio, porque fue un privilegio de crecer en Oriente, porque es verdad que es una experiencia. Nací en Santiago de Cuba, después la niñez la pasé en Baracoa, que es bella, y después en Guantánamo. Y cada una de las experiencias fueron bastante diferentes, pero el patriotismo en Oriente era fuerte, la verdad es eso. Y yo solo he tratado de inculcar a mis hijos con ningún éxito. Oye, en eso, F. Y tengo un nieto que tengo que contarlo porque es que yo creo que es risible. Mi nieto mayor dice que cuando le pregunta de dónde lee, él dice que él es de Siches. Resulta que, bueno, yo soy cubana, que soy la abuela, mi marido era puertorriqueño. Entonces mi hija se casó con un bahamense y él dice, ¿esto qué? Entonces fue a Siches y le encantó. Siches, que es donde vienen los cronos. Sí. Sí. Y ahora él dice que él es de Siches. Digo, tengo que escribir un libro, si no, me halaga que sea de Siches, ¿sabes? Pero no es lo mismo ni se escribe igual. Pues nada, ese libro hay que hacerlo. Nosotros tenemos... hay datos sobre Cuba que son increíbles. Cuba es el primer país del mundo que tiene un ministerio de salud. Oye, somos unos frescos además. En la última plaga que hubo en Cuba, antes de la República, fue al principio de la República fue en el año 1917. Ahora con los comunistas tenemos dengue, manengue y gelengue. Esto es increíble.
O sea, que se logró una medicina preventiva que hizo que en el año 50, si tú viajabas de Cuba, tú no necesitabas, para conseguir visa, ponerte ninguna vacuna. Tú no sé, ¿te acuerdas de eso? Estamos preparados, sí. Estamos preparados. Y que llegaba a toda Cuba también, porque no es que fuera la maravilla del mundo, porque estaba todo en proceso de desarrollo. Pero yo recuerdo también en mi ciudad, en Sagua la Grande, porque tú hablas de Baracoa, pero Sagua la Grande, en la vía, yo tengo un orgullo tremendo de esa ciudad que realmente tenía una vida cultural extraordinaria y tenía mucha gente de primera magnitud en el mundo cultural también. Bueno, dimos a Jorge Mañacha, Wilfredo Lam, Albarrán, es una constelación también de personas que era extraordinario, pero se veía en el pueblo esa vida cultural también. Y aquí en el exilio también lo hemos mantenido y ayudamos a la gente de allá. Porque lo que yo sí creo que es muy importante, como yo te decía, es educar. Educar a los cubanos de aquí y tratar de llegar lo más posible a los cubanos de allá. Porque realmente allá hay la historia de Cuba se las han cambiado. No es la verdadera historia cubana porque ellos quieren que la revolución resalte por encima de todo lo demás. Y no es así, es un desarrollo que hay que conocerlo completo. Desde que comenzaron a trabajar la nacionalidad cubana en el siglo XIX con el padre Varela, Luis y Caballero, todo ese grupo humano extraordinario que dio Cuba en el siglo XIX. Y después esa efervescencia que dio Oriente con Céspedes y todo ese grupo, comenzaron una guerra de independencia con un sacrificio tremendo. Todo eso lo tienen que aprender el cubano de nuevo, que el problema, las soluciones no están en irse de Cuba, la solución no está en escapar, la solución está en buscar soluciones en el propio país. Y tenemos que ayudarlos a ellos a que puedan encontrar una salida y lograr que Cuba sea libre. Si Cuba no es libre, vamos a tener una Cuba que no va a ser ya posible cambiarla un día, porque hay un daño antropológico al ser cubano por la falta de libertad. Eso lo explica muy bien Dagoberto Valdés, un cubano que vive en Pinal del Río, que hace una revista Vitral y hizo otra revista Convivencia y reúne grupos de intelectuales para conversar y siempre lo están persiguiendo, no lo dejan vivir, le quitan hasta la casa donde vive, se la quitan a cada rato. Pero él sigue insistiendo. Y él escribió un libro y hay un artículo de él sobre el daño antropológico al cubano por la falta de libertad, que realmente hay que estudiarlo porque sí es una huella que está quedando en Cuba que hay que sanar eso. Ellos trataron con éxito de lograr una especie de amnesia. Le cambiaron el nombre a las provincias, le cambiaron el nombre a las calles, le cambiaron el nombre a los edificios. Las fiestas más importantes dejaron de serlo, etcétera. Ahora quizás están dando un poquito más de espacio. Yo creo que también la cultura cubana es adaptiva y eso tiene ventajas y tiene desventajas. Nosotros somos una cultura que, como yo la veo, tratamos de mejorar cualquier cosa. Le cogemos la idea cualquiera y se la mejoramos. Y no quiero dar ejemplo porque no quiero ofender a nadie. Oye, los nicaragüenses trajeron a Miami una cosa maravillosa que se llama la tres leches. Divina, se la comieron. Pues ya los cubanos hicieron las cuatro leches. ¿Pero qué es esto? Pero además lo hacen y ya cuatro leches significa que había tres antes. Pues, pero quiero decir, nosotros es verdad que los japoneses son así. Sí, también es una cultura muy pragmática, sí. muy pragmática. Y copian mucho, pero lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien. Yo lo admiro al cubano que en eso es oportunista, sumamente oportunista. Pero bueno, hay que intentar, sobre todo resaltar tantas figuras que hemos dado increíbles. Olga Guilló, que es una mujer que nació en la carretera del Morro, en Santiago de Cuba.
Yo di una clase hace como 4 años, dos clases a un grupo de muchachos cubanos que trajo en la fundación para no sé qué cosa. Y empiezo a hablar de Olga Guillot y había un muchacho que era de la carretera del Moro. Sí. Y no sabía que era Olga Guillot. Oye, Que la la- carretera son 3 cuadras con 5 o 6 casas. O sea, han hecho una labor tremenda. Ahora, yo me pregunto hasta qué punto esta gente son ineficaces. ¿Cómo se salen con la suya siendo tan ineficaces? En Guantánamo había alrededor de 8 centrales azucareras. Guantánamo era rico, sí. pero riquísimo. Había muy poca resentimiento, había trabajo para todo el mundo. Bueno, ahora creo que tiene uno que funciona, pero aquí está. Nos acabaron, la industria azucarera la acabaron completa. No, Ahora no hay arrocera. venden seres humanos, Ah, sí, porque ese es el negocio de el Cuba. negocio Y de creo Cuba. que están con como 4.000 millones les entra al año con todos esos médicos que mandan a los países y los que reciben y le dan estudios de medicina. Ahora están los congoleses revelados allí en la escuela de medicina que ellos tienen en La Habana, porque no les dan comida. Es tremendo todo eso. Sí. Es que es increíble que esto pase y que se salgan con la suya. Yo no puedo creer que sean tan ineficaces y se pueda salir con la suya. De manera que volviendo al tema principal, que es un tema que se nos trae, ¿qué espera Cuba en el siglo XXI? Si Cuba no cambia, lo que tú has dicho, el desastre, la haitianización de Cuba completa. Cada día hay menos recursos, cada día hay más pobreza, hay menos esperanza. ¿Y cómo cambiar y ayudar a Cuba? Bueno, yo estoy de acuerdo contigo, en la enseñanza. En eso sí, sea como sea, es necesaria. Pero también hay una cosa a salvar, cómo hablarle a esos militares que pueden hacer posible ese cambio, por Dios. Ellos no se dan cuenta que están sacrificando a 12 millones de personas para el bienestar, no muy bienestar de 2 o 3 gatos, por Dios. ¿Qué manera de apelarles a ellos? Ya ahora que hasta Raúl está tan mayor, para que hagan posible cambios. Es que tienen que hacerlo. Yo espero que sí. Estamos en un momento muy, muy especial en eso, porque Lo sé. hay un movimiento de cambio en Venezuela, en Nicaragua, y eso tiene que llegar a Cuba también. Y yo espero que esos cambios se produzcan. Yo no puedo pensar que la inercia del mundo permita que todo eso siga de esa manera, porque América Latina tiene que cambiar para lograr entrar en el siglo XXI realmente, porque se ha quedado detrás. Eso es lo más importante. Que por primera vez yo veo síntomas en América Latina de como reevaluar su posición político-económica. Porque hasta ahora lo que yo he oído es demagogia barata. Correcto. Demagogia barata. Pero ahora tenemos un grupo de 4, 5, 6 naciones que están logrando, una política más seria, de más compromiso. Bueno, ahí espero yo espero junto contigo de que esto suceda. Y entonces, bueno, pues la historia cultural de Cuba tenemos que escribirla tú y yo, nos va a caer a mujer la también. Hay que trabajarla y tenemos una buena base, porque en el exilio durante estos 60 años se ha producido ha habido un esfuerzo cultural extraordinario. Y hay un lugar, por ejemplo, en la Universidad de Miami, cuando tú vas al Cuban Heritage, a la herencia cultural en la biblioteca de la universidad, lo que tienen esa gente ahí es una cosa extraordinaria del trabajo que se ha realizado, tanto en la colección de libros, de documentos, de todo. Es tremendo lo que se ha hecho en Miami. Los cubanos han trabajado muchísimo. Hay esos libros de los castellanos de cultura afrocubana. Ese trabajo, a mí Jorge Castellano, yo creo que lo que hizo ahí con Isabel es extraordinario. Cuidado que estás hablando con una feminista. Hablaste, oye, te digo a ti que esto es difícil. Porque eres padre. Hablaste de la Universidad de Miami
Y se te olvidó mencionar que quienes han hecho posible esta colección son Mujeres. 4 mujeres. Ajá. ¿Ok? Bueno, más de 4. Bueno, pero bueno. Porque ahí hubo un equipo muy grande que se nos ha olvidado, porque está Rosita Bella, Ana Rosa Núñez, Rosita Bella, Lesbia de Varones y Bravo. Esperanza. Esas 4 han sido fundamental, no y las demás. Pero te quiero decir, fíjate. Pero estaba Fermín Peraza y la esposa. Había mucha gente ahí en la Universidad de Miami. Pero bueno, trabajando. las cacaramícaras eran esas 4. Pero esas 4 sí, ¿verdad? Que son el alma de esa colección. No. Yo me recuerdo a Ana Rosa yendo por los groceries y las bodegas cubanas buscando periodiquitos. Y ella misma los cargaba y los llevaba para la colección. Y así, y Rosita, y buscando libros. Lesbia era una cosa que encontraba un libro en África o en Europa o en América Latina y enseguida corría y decía, búscame tal y tal y tal y tal libro. Y esa colección fue creciendo y creciendo y lo que tienen es, yo creo que es la mejor colección de libros cubanos que hay fuera de Cuba. Eso no hay duda ninguna. Tremendo esfuerzo de esas bibliotecarias. Yo las admiro y las quiero con delirio. Bueno, Rosita Bella yo la conozco desde Cuba, porque ella estudió filosofía y letras junto con mi hermano Juan, y después se dedicó a hacer publicidad, y luego estudió para bibliotecaria. Le decíamos pequeña. Sí, imagínate tú. Pequeña. Muy buena gente, buenísima gente. No, es súper agradable, una mujer culta y muy simpática. Yo me reía con Rosita, como ella pinchaba a todo el mundo y formaba unos libros. Y Ana Rosa, ¿qué te puedo decir? Ana Rosa Núñez, para mí fue la madrina de Ediciones Universales. Ella le dio nombre a todas las colecciones. No, era el cerebro de muchísimas cosas allí. Y trabajó muchísimo también. Igual que Esperanza. Esperanza, bueno, nosotros la colección de documentos del directorio se lo entregamos a la universidad. Y yo le digo a todo el mundo, traten de salvar, no dejen que la basura se lleve la historia de Cuba, porque hay mucha gente que tiene colecciones aquí muy importantes que deben tratar de preservarlas. Y en donde el lugar más adecuado es ese o otro lugar similar, ¿no? No, y han hecho tremenda obra. Y con Isabel Castellano, por favor, el hecho es que esa trilogía es magnífica, tiene unos datos increíbles. Sin embargo, en Cuba las desdeñan, como las desdeñan. Es muy difícil, pero ella ha hecho tremenda labor. Bueno, nosotros tenemos los elementos para llevar a cabo eso. También tenemos, o por lo menos eso es el sueño mío, el hecho de que con la tecnología que tenemos en nuestra disposición ahora, es mucho más fácil hacer cambios culturales que hace 100 o 200 años, ¿no? Pero cambiar el alma a la gente no es fácil. Pues, vamos, hay que ir poco a poco. Pero te digo, el manual este que yo quiero, ya he hecho como 2 o 3 capítulos, no es, ¿cómo pudiéramos? No quiero que sea pedante, yo lo que quiero es que llegue a la gente, que la gente lo lea. Y que lo lea, en español lo lean la gente de Cuba y en inglés los nietos de nosotros por aquí, para crear ese puente. Que lo disfruten también leyendo, sí. Que es la manera mejor de aprender, sí. Sí, señor. Y, que sepan quién era la condesa de Berlín, quién era la Avellaneda. Vaya, no es quién era Heredia, alguna que otra, ¿cómo se llama? Poema de algunos de esos grandes poetas que ha dado Cuba, etcétera. Pero bueno, esa es la labor que vamos a tener que emprender ahora. Y yo estoy dispuesta a hacerla, lo que pasa es que estoy un poquito Tú sabes, los años dan su pedradita, ¿sabes? Si no, te limitan en algunas cosas, pero hay que luchar contra eso también. Ah, sí. Por lo menos es lo que me dice mi esposa siempre. Hay que levantarse y hay que seguir y seguir y seguir. Y hay que luchar, porque Cuba lo merece, a la verdad. Ese país hay que salvarlo y volverlo a encaminar otra vez hacia el progreso y la felicidad, porque no, a veces yo me pongo a ver las escenas que salen en televisión de Cuba y a mí me entristece ver a ese pueblo mal vestido, humillado, así humillado, que no humillado. tiene conciencia de lo que puede lograr
si tuvieran un poco de libertad. Pero esa libertad hay que conquistarla. Así. Esa libertad no nos cae del cielo, no hay un maná que caiga del cielo para esas cosas. Hay que saber luchar y buscarla. Y hay que hablar de la Cuba del siglo XIX. Tú sabes que yo tengo un concepto de Cuba completamente animista, me doy cuenta, bueno, como antropólogo al fin. Mi abuela hablaba de Cuba, yo te lo he dicho antes, como una mujer. Era una madre muy buena gente, palabra buena gente. Sí. Tenía 32, 34 años, el pelo largo y sedoso y negro. Fíjate, yo con 4 pelos rubios, no pegaba, pero bueno, muy buena, un poco melancólica, siempre Sí. algo de melancolía. Y ella hablaba y sentada ahí en la casa de ella en Santiago de Cuba, y a mí me parecía que Cuba estaba sentada en un balance al lado de ella, oyendo todo aquello, ¿no? Pero siempre me he sentido un poco culpable de haberme ido, porque cuando me fui a despedir de mi abuela, ella que nunca lloraba, era una mujer fuerte, nació, yo te lo he dicho, aquí en los Estados Unidos, exiliada. Era de armas a tomar. Y si Sí. tú hablas de una... Sí, sí. Para ella la religión era Cuba. Olvídate. Y cuando había corte uno de la Virgen de la Caridad me decía, ve, que ella es Cuba. Y yo decía, que ella es Cuba. Oye, y sentaba... Y no creía que la Virgen de la Caridad era la más que de los católicos. ¿Qué va? De todos los cubanos. De todos los cubanos. Claro. Era mambisa. Y el concepto que tenían los cubanos, por lo que yo puedo ver, por las conversaciones con ellas, ¿no? Que era una fuente tan importante, puesto que ella estuvo en Cuba Libre, ese tipo de cosas, eran unos conceptos nacionalistas muy románticos. Románticos en el sentido emotivo de la palabra. No romántico en el sentido sexual, sino describían a Cuba como una mujer bella, sensual, no sexual, sino sensual, muy cariñosa, buena gente, acogedora. Y la palabra que le venía mejor a Cuba y a sus hijos era campechano. Esa era la palabra que más le gustaba. Digo esto porque esa remembranza la traen, en mi opinión, ¿no? Tú dices que Cuba yo creo que es una bruja. Una bruja. Ah, sí. A mí me tiene bruja. Es una Está muy bruja. bien. Es una bruja. Me he pasado toda una vida larguísima pensando en eso. Es una bruja. Tiene que serlo. Y mi papá, ¿para qué contarte? No, pero es que a muchísimos cubanos les pasa lo mismo. Sí, yo Y es sé. verdad que la idea de Cuba es una bruja. Me gusta Sí, esa idea. Oye, si estoy en medio de París, estoy pensando en Cuba. Yo estoy loco, ¿qué me pasa a mí? Mira, Y por eso han trabajado tanto aquí, por esa cultura cubana, por ese embrujamiento que pero tienen. seguro. Porque yo recuerdo, ahora me estaba acordando yo de Pepito Sánchez Boudy, de José Sí. Sánchez Boudy. Pepito iba con una libretica y cada vez que había un dicharacho cubano, un refrán cubano, una expresión cubana, él la apuntaba. Pero la recogió toda y hay un diccionario de cubanismo, Yo de sé. refranes, de piropos, y dejó eso ya para la cultura cubana, que eso es una manifestación cultural. Y eso lo han hecho tantos cubanos aquí. Han recogido pedazos de la historia de Cuba y la han estudiado. Yo hablaba el otro día, yo voy a cada rato a un grupo de muchachos aquí, de muchachos, bueno, Sí. que analizan la historia de Cuba, José Fernández, Bechili, y se ponen seriamente a estudiar la historia de Cuba. Y a mí yo los admiro porque han logrado investigaciones tremendas y han sacado nombre de Maceo Osorio. Están haciendo unos estudios de Maceo Osorio tremendos. Que Máximo Gómez tuvo conflicto, que si lo sacó, por qué lo sacó, qué hizo, qué no hizo. Pero todo eso es historia de Cuba que se está preservando ahí. Mi papá decía, si tú tienes educación y tienes privilegio, tienes obligaciones. Fíjate, obligaciones. No es para usar tu conocimiento como para desdeñar a los otros y que se sientan mal, no. Tú tienes entonces obligación que ayudarlos a ellos para que estén como tú.
Eso tú lo dijiste ahorita también y hablaste de la obligación que la democracia no eran solamente derechos, sino obligaciones. Y es verdad, es una verdad tremenda, pero porque si no es así, se rompe la democracia, no existe la democracia. Tú tienes que dar también, es que todo ser humano tiene una obligación con sus semejantes y de luchar por los demás también. Y eso es lo lindo de la posibilidad del hombre, del ser humano, el ser bueno en todos los sentidos, con la tierra, porque hay que preservarla también, con los semejantes, porque hay que ayudar y a los que más pobres, ayudarlos más para que puedan subir. No para bajar a los demás, porque tú te engrandeces cuando tú subes a los demás. Eso es una idea que nosotros tenemos que llevar a los cubanos también y ponerla ahí fuerte para que los cubanos aprendamos a ser así, trabajadores hacia los demás también. Y a emular. Yo a los alumnos míos, cuando enseñaba aquí en el Interamerican Center, cuestiones de cultura, me iba también a la parte de los mecanismos psicológicos de las distintas culturas. Yo creo que uno de los problemas más serios que tiene la cultura iberoamericana y la cultura cubana ahora de la isla, ni se diga, es la orientación de que pone al individuo como en completa falta de control, ¿verdad? Que no controla su vida. Claro. Las cosas le pasan a ellos. Yo siempre digo, le decía a mis alumnos, nosotros los cubanos somos los únicos grupos étnicos donde las guaguas piensan. Fíjate que me dejó la guagua, está una guagua resentida que me dejó. Oye, esto, no, yo no llegué tarde a la guagua me dejó. El profesor Freire de tal me colgó. Y a mí eso me llamó la atención cuando yo primero empecé a enseñar aquí en Miami-Dade, en el North Campus, en este campo. Había muchos estudiantes que venían, era el único campus abierto, pues venía de Coconut Grove. Muchachos norteamericanos, también algunos judíos, que eran bastante preparados, pero sobre todo me llama la atención que uno de ellos me dice, doctora Sandoval, cogiendo un test, le quiero pedir disculpas, no estudié. Me dijo, ¿qué cosa es? Una estudiante que me dice, si llega a ser un cubano, me dice, doctora, usted escogió lo único que yo no me sabía. ¿Pero qué? Yo he estudiado muchísimo y usted escogió cosas que yo no me sabía. Entonces yo para cambiar, hacer un cambio cultural que yo considero necesario, pues cogí y dije, miren, no tienen que buscar excusas. Todo el mundo tiene derecho a make-up. Cuanto make-up le haga falta, a mí no me importa. Trabajo un poquito más, pero los obligo a estudiar, bueno. Y les voy a cambiar el hábito de echarle la culpa. Ya yo estoy cansado de que las abuelas de ustedes se mueren en un semestre 5 y 6 veces cada vez que ustedes faltan a la clase. Así que vamos a hacerlo de esta manera. No tiene la culpa a nadie, simplemente es make-up. Y darle exámenes constantemente para que mantenerlo reavivado. Digo, porque la falta de control nos permite a nosotros justificar nuestra falta de commitment, nuestra falta de compromiso con los estudios o con triunfar o con lo que sea. Y eso es algo con lo que tenemos que lidiar para ayudar a Cuba a salir del bache en que está. Y yo he estudiado mucho los cambios culturales que han tenido lugar en Japón y también en Alemania Oriental. Muy interesante. Sí. Porque Alemania Oriental se parece a Cuba. Un país dividido en dos, bueno, y la parte occidental progresa y la otra se queda atrás. Lo más importante, la parte oriental era la parte donde venía el core del alma alemana, ¿verdad? Y sin embargo se va quedando detrás. Oye, tenemos que vivir por lo menos 2 o 3 veces para hacer todo. Sí, tienen que dar tiempo, nos tienen que dar tiempo para poder trabajar todo eso que hace falta para Cuba y poder llevar toda esa cultura cubana de nuevo para Cuba y poder impregnar a los cubanos con eso y poder hacer, tú lo decías ahorita también cuando hablabas de la importancia del estudio de las humanidades que se ha ido cayendo y cayendo. Eso es una realidad en el mundo actual.
una realidad hasta en Europa, yo creo que está pasando también, seguro. Eso es mundial. Y eso es el ser humano, los hombres necesitan esa cultura para poder desarrollar su libertad, porque sin cultura uno no puede avanzar. El sistema de valores griego es, no es duplicable. El hecho de que ellos escogieran más que nada la excelencia, tu excel, que tiene que ver con emular, con inventar la competencia. Las olimpiadas, que no eran nada más que de juegos, no, habían olimpiadas de música, de drama y cuántas cosas hay. Y siempre el idealizar las cuestiones para que el individuo las use como modelo. Yo no quiero que el público se olvide, ni el cubano muchísimo menos, de que la criatura humana es la criatura que más tiempo necesita para madurar. Dicen los biólogos que alrededor de 18 años. Ahora, algunos de los partidistas de un partido aquí en los Estados Unidos quieren que a los 16 años ya empiecen hasta a beber. Pero bueno, los biólogos dicen que no, que 18 años. De todas formas, toma mucho tiempo y es la única criatura que necesita modelos. Entre los cubanos, nosotros necesitamos 18 años. Hay hombres cubanos que llegan a los 60 y siguen de lo más inmaduros, ¿verdad? Sí, eso pasa. Mami, por favor, yo sé que tú estás cansada, pero tráeme un vasito de agua. Bueno, yo les doy las gracias, 1000 gracias. Te voy a traer otra vez más porque esto ha sido una descarga sin fin. Acuérdense que esto es un curso de historia cultural de Cuba y parte de lo que va a pasar con la cultura cubana tiene que ver con que se conserve esa historia cultural. Por eso estábamos discutiendo esos tópicos con alguien que está tan capacitado para hacerlo como lo es Juan Manuel Salvat. Te debo 400 tragos de whisky. Correcto, y me los tomo todos cuando tú quieras. Cuidado que yo no me quedo atrás. Yo sé que tú eres brava. Yo no me quedo atrás. Bueno, muchas gracias. Hasta la próxima. Gracias.